Pruebas de bondad de ajuste. Comparación de las distribuciones de frecuencias observadas y esperadas. Entonces, primero, cabe recalcar que para este tipo de pruebas de ajustes, necesitamos lo que viene siendo unas frecuencias. ¿Qué son frecuencias en sí? Son, aquí preparé un ejemplo gráfico para demostrarles qué es una frecuencia. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos tres tiendas, la tienda A, una tienda B y una tienda C. Y tenemos una serie de usuarios, digamos. Entonces, tenemos un usuario que va a asistir acá a la tienda A, un segundo usuario que va a asistir a la tienda B, un tercer usuario que va a asistir a la tienda C, un cuarto usuario que va a asistir de nuevo a la tienda A, un quinto usuario que va a asistir a la tienda A, un sexto usuario que va a asistir a la tienda C, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere una frecuencia. Entonces, aquí tenemos un grupo de datos que asistió a esta tienda de aquí, que viene siendo la tienda A. ¿Cuántas personas asistieron a la tienda A? Como podemos ver, asistieron 3. Entonces, quiere decir que en la tienda A hay una frecuencia de 3 personas. En la tienda B tenemos una frecuencia de una persona. Y en la tienda C tenemos una frecuencia de 2 personas. Eso tienen que tenerlo en claro porque es lo que se va a ver en esta clase de aquí, referente a lo que viene siendo frecuencias. Igual en el libro les he señalado esta parte de acá, que dice realizar una prueba de hipótesis para comparar un grupo de frecuencias observadas con una distribución esperada de frecuencias. Ahora, ¿a qué se refiere el grupo observado de frecuencias? Es lo que les acabé de explicar. Tenemos aquí 3 usuarios que asistieron acá, un usuario acá, 2 usuarios acá. Pero ahora una frecuencia esperada puede ser, por ejemplo, yo digo que en todas las tiendas asisten el mismo número de usuarios. Entonces, esa puede ser una frecuencia esperada. Entonces, para eso, yo voy a hacer una serie de cálculos para ver si se aplica si es que se aplica esa hipótesis y poder ver si se la rechaza o no se la rechaza. Entonces, vamos primero con un grupo de características que tiene para este tipo de ejercicios. Después ya vamos a hacer el ejercicio para que quede esto más claro. Primero quiero explicarles lo que vienen siendo las características. Primero, estas son las características. Los valores de chi cuadrado nunca son negativos. Cabe recalcar que para resolver todo este tipo de ejercicios utilizamos lo que viene siendo el estadístico de prueba chi cuadrado. Como en las clases anteriores, especialmente en la anterior, habíamos utilizado lo que viene siendo el estadístico de prueba F de Fisher cuando utilizábamos, cuando teníamos grupos de varianzas o queríamos comparar medias poblacionales o medias muestrales. Entonces, esta es una de las características de estos ejercicios. Cuando tenemos frecuencias, usamos lo que viene siendo chi cuadrado. Y se le denota con esta F. Ya. Ahora, existe una familia de distribución de chi cuadrado. ¿A qué se refiere esto? Vamos acá al grafiquito. Ya. Se refiere a esto. Que cuando a los grados, esto tiene que ver con los grados de libertad, como en ejercicios anteriores, se les había explicado que los grados de libertad se calculan con el número de elementos menos 1. Aquí, a los grados de libertad se les conoce con la letra K. ¿Y cómo se calcula estos? Entonces, yo tengo 3 elementos. 3 elementos aquí, un elemento acá y 2 elementos acá. Pero ¿cuántos conjuntos tengo? Tengo 3 conjuntos. Entonces, yo para calcular los grados de libertad de este enunciado, cuento el número de conjuntos que tengo. Aquí tengo 3 conjuntos. Y entonces sería 3 menos 1. Si tuviera 4 conjuntos, sería 4 menos 1. Si tuviera 10 conjuntos, serían 10 menos 1. Y así se calcularían los grados de libertad. Entonces, a eso se refiere los grados de libertad para este tipo de ejercicios y se les denota con la letra GL. ¿Ya?
Y eso lo que le explicaba, cada, cada uno de estos, cada una de estas curvaturas viene asociada a un grado de libertad. Por ejemplo, cuando el grado de libertad es 1, tiene esta curvatura. Cuando el grado de libertad es 3, tiene esta curvatura. Cuando el grado de libertad es 5, tiene esta curvatura. Cuando el grado de libertad es 10, tiene esta curvatura. A eso se refiere. También cabe recalcar que esto tiene un sesgo positivo. ¿Qué era un sesgo positivo? Como recordarán en la clase anterior, tenía que aquí esta curvatura estaba más pronunciada al lado derecho. Cuando está más pronunciada al lado derecho, eso se denota como un sesgo positivo. Cuando está pronunciada al lado izquierdo, como les había hecho un ejemplo en la clase anterior, o sea, más o menos algo así, eso es sesgo negativo. Y cuando está centrado, esa es una distribución normal. Ya. Sigamos. ¿Qué otra característica tienen este tipo de ejercicios? Bueno, en sí, esas son las características que recalca el libro que posee este tipo de distribuciones. Ahora vamos con un pequeño ejemplo para que quede mucho más claro el uso de este tipo de distribución. Entonces tenemos aquí, Bubba Fish and Pasta es una cadena de restaurantes ubicados a lo largo de la costa de Golton, de Florida, Bubán. El propietario desea añadir filetes a su menú, pero antes de hacerlo, contrata a un Magnum Research LLC para que lleve a cabo una encuesta entre personas adultas para saber cuál es su platillo favorito, cuánto comen fuera de casa. Magnolia selecciona una muestra de 120 adultos. Vamos a señalar los datos más relevantes. En este caso, 120 adultos. Y les pide que indiquen su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados se reportan en la tabla de la derecha. Es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos. Entonces, ya, esto es lo que nos da el ejercicio. Nos dice que tenemos una serie de platillos y la frecuencia. Como ya les había explicado, por ejemplo, aquí vendría siendo la tienda 1, asisten 32 personas. A la tienda 2, 24 personas. A la tienda 3, 35 personas. A la tienda 4, 29 personas. Solo que en este caso no está usando tiendas, está usando productos. Dice que 32 personas consumen pollo, 24 personas consumen pescado, 35 personas consumen carne y 29 personas consumen pasta, sumando los 120 que nos daba como dato en el enunciado. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta o qué es para qué hacemos todo este ejercicio? Para resolver o para plantearnos esta pregunta de aquí. Es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos. Entonces, con eso vamos a concluir, vamos a definir lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya. Entonces, aquí como pueden ver, paso 1, que dice formular la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, ¿qué tenemos como hipótesis nula? Que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo, como decía en el enunciado. Todos, o sea, todos comen la misma cantidad de pollo, pescado, carne y pasta. Y la alternativa vendría siendo todo lo contrario, que existe diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo, como podemos ver aquí. Entonces, en base a eso, tienen que ustedes construir lo que viene siendo la frecuencia observada y la frecuencia esperada, a esta tablita de aquí. Entonces, como nos dice que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo, entonces, ¿a eso a qué se refiere? Que la misma cantidad de pollo van a consumir pescado, van a consumir carne y van a consumir pasta. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántos grupos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que debería hacer es 120 dividir para el número de grupos. 120 para 4 me da 30. Entonces, 30 deben consumir pescado, 30 deben consumir un pollo, 30 deben consumir pescado, 30 deben consumir carne y 30 deben consumir pasta para que la hipótesis nula
para no rechazar la hipótesis nula, para que concuerden, en otras palabras, con la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, ya, lo primero que tienen que hacer, como les decía, es crear esta tablita de aquí. Ya. Esto será. Asimismo, vamos a abrir Excel porque quiero ir haciendo este ejercicio con ustedes para que vean cómo deben hacerlo. Ya. Entonces, aquí está mi tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que debo de notar aquí? Primero, debo de notar los grupos. Grupos, ya. Frecuencia esperada, ya les había, bueno, no les había. Aquí la frecuencia esperada se le denomina con F sub 0. En este caso, F sub 0. Ya. F minúscula. F sub 0. Ya, esa es la frecuencia observada. Entonces, la frecuencia esperada se le denota con FE. Vamos a hacer un poco más grande esto. Ya. Ya. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La frecuencia observada, tengo 32, 24, 35, 29. Ya. La frecuencia esperada es lo que nos decía en el enunciado, que queremos averiguar si las personas consumen la misma cantidad de pollo, pescado, carne, pasta, o si existe alguna diferencia. Ya. Entonces aquí, para verificar, vamos a sumar todos estos elementos y nos tiene que dar el 120. Ya. 120. Listo. Ya. Hasta ahí tenemos construido lo que viene siendo la tabla inicial. Sigamos con el enunciado. Entonces, bueno, una vez que ya planteamos lo que viene siendo las hipótesis, seleccionamos el nivel de significancia, que como les mencionaba, esto es parte del enunciado. Para el enunciado está trabajando es un dato del enunciado, en otras palabras, que en este caso está trabajando con el 5%. Entonces, aquí tenemos nivel de significancia del 5%. Ya. Ahora, seleccionamos el estadístico de prueba. Como les había recalcado, para todo este tipo de ejercicios donde ocupemos frecuencias, vamos a utilizar el estadístico de prueba chi cuadrado o ji cuadrado, como dice aquí en el libro. Ya. ¿Y cuál es la fórmula de este estadístico de prueba? Es la siguiente. Chi cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Sí, para que se vea mejor. La sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado, sobre la frecuencia esperada. Por eso yo les recomiendo que todos estos ejercicios los hagan en Excel porque es mucho más fácil. Ya van a ver. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué necesitamos acá? También necesitamos lo que viene siendo K o LG, que como les decía arriba, que se denota los grados de libertad. También se le conoce con la letra K. ¿Y cómo obtengo yo los grados de libertad? Como les decía, tenemos que saber cuántos grupos estamos trabajando. Entonces volvemos acá al enunciado. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Entonces, nuestro K va a ser igual al número de elementos. ¿Cuántos tengo? De número de grupos, tengo cuatro grupos menos uno. Ya. Entonces, este es nuestro K o nuestros grados de libertad.
Ya, definimos K. Sigamos. Ya. Entonces, lo que sigue es formular lo que viene siendo la regla de decisión. Para eso usamos la tabla del estadístico de prueba chi cuadrado. Y para eso es que necesitamos el K. ¿Cuántos grados? Aquí vamos a abrir la tabla de chi cuadrado y con eso les explico de mejor manera cómo se ocupa esa tabla. Acá. Ya. Para este ejemplo yo voy a utilizar esta de internet, pero es exactamente igual a la que tienen en el libro. Solo que hasta ponerme a buscar y todo eso me demoro. Por eso es que yo uso esta de aquí que encontré de internet. Pero de ahí son exactamente los mismos resultados y ya van a averiguar todo eso. Entonces, ¿qué ubico yo en la parte izquierda? Acá ubico los grados de libertad o la letra K que yo calculé en denantes. ¿Cuánto yo había puesto de K? 3. 3. Entonces, aquí me ubico acá. ¿Y con qué, con qué error estoy trabajando? Estoy trabajando con el 5%, que es 0,05. Entonces, me ubico acá y me ubico acá. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y entonces, mi distribución o mi valor crítico chi cuadrado, entonces concuerdo que es 7,81. Entonces, vamos a verificar si es cierto. 7,815. Bueno, ya ven, incluso la tabla de aquí del libro es un poco más exacta. Pero bien, no hay diferencia. Ustedes pueden ocupar lo que viene siendo una tabla de internet o la del libro. Eso depende de ustedes cómo se acomode. Entonces ya tenemos aquí 7,81. Vamos a poner acá que este es nuestro valor crítico. 7,815. Ya. Recuerden, el valor crítico lo calculo con la tabla. Y el valor calculado, podemos decirle, lo calculo con la fórmula que vimos anteriormente, la que decía de chi cuadrado. Ya, ya, bueno, ya, esta, exactamente esta. Con esta yo calculo el valor esperado, el valor, sí, el valor esperado. Y con la otra de abajo yo calculo el valor crítico. Ya, entonces ya, una vez que yo ya tengo calculado lo que viene siendo el valor crítico, ahora falta calcular el valor el valor calculado, como les había mencionado. Entonces, bajemos, bajemos, bajemos. Ya, aquí, tal y como recomienda el libro. Aquí tenemos una frecuencia observada o frecuencia esperada. Entonces vamos a plantear las mismas ecuaciones que posee aquí el libro. Dice que primero hagamos la frecuencia esperada menos la observada menos la frecuencia esperada. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tenemos frecuencia observada menos frecuencia esperada. Después tenemos el dato de frecuencia observada menos frecuencia, pero todo esto elevado al cuadrado. Vamos a copiar, copiar. Entonces, esto dice que está elevado al cuadrado. Y por último, dice que todo esto está elevado al cuadrado. Y a su vez, todo se divide para la frecuencia esperada. Ya, entonces, ya. Hasta aquí ya tengo construida mi tablita. Entonces, lo único que debo de hacer es frecuencia observada menos frecuencia esperada. Pero, a ver, déjenme, ya.
frecuencia esperada, observada menos frecuencia esperada. ¿Ya? Aplico la misma lógica para todos. Ya. Aquí hago lo mismo de acá, pero elevado al cuadrado. ¿Vieron porque es más fácil hacerlo así en Excel? Porque yo solo uso una serie de comandos y ya tengo los resultados. Ya. Y por último, dice que todo esto, pero dividido para la frecuencia esperada. ¿Ya? Esto vamos a ponerle que nos muestre con 2 decimales. Entonces, formato. Ya. Y por último, para determinar lo que viene siendo el valor calculado de chi cuadrado, tenemos que sumar estos elementos de acá. Ponemos suma. Ya. ¿Y cuánto nos da? Nos da 2,20. Vamos a ver cuánto nos daba en el libro. ¿Ya? Y efectivamente, el valor chi cuadrado calculado nos da 2,2. Ya vieron, entonces todos estos tipos de ejercicios yo les recomiendo que lo hagan de la siguiente forma y que ocupen Excel porque es una herramienta fácil de usar para este tipo de ejercicios. Ya. Entonces ya tenemos lo que viene siendo el chi calculado y el chi crítico. Ahora vamos con la interpretación de los resultados. Para eso, primero vamos a crearnos a sí mismo una de 1000 por 800. Como les había recomendado en la clase anterior, que usen gráficos para este tipo de ejercicios porque ahí se entiende mucho más fácil. Ya. Entonces ahí está mi plano cartesiano. Voy a dibujar ya. Entonces ahí está. Entonces, ¿cuál era el valor crítico que yo calculé con la tabla? Entonces, es 7,815. Ya, entonces ese vamos a ponerle aquí. Aproximadamente. Ya, 7,815. Ya, ese es mi valor crítico. Y ahora, ¿dónde está mi valor calculado? Es 2,2. 2,2 se encuentra, como podemos ver, más o menos se encontraría por aquí. Y a diferencia de los ejercicios que hacíamos con la distribución ANOVA utilizando Fisher, que nuestra curvatura se encontraba por acá, y que nuestra punto crítico se encontraba por acá, esta es la zona de rechazo. Vamos a poner rechazo. Y esta es la zona de aceptación. Bueno, de no rechazo. No, ustedes no pueden, ustedes no pueden decir, esta es mi zona de aceptación porque en estadística nunca se está completamente seguro de que una respuesta sea 100% fidedigna, podemos decir. Por eso ustedes no pueden poner aquí zona de aceptación. Lo que pueden hacer es
poner zona de rechazo y zona de no rechazar. Pero porque ustedes no pueden aceptar una hipótesis nula, así tengan muchos datos para verificar esa respuesta, porque nunca se sabe al 100% si, si la respuesta se va a encontrar aquí, por más cálculos que se realicen. ¿Ya? Entonces, ¿dónde cae 2,2? Como les había mencionado, entonces aquí está el 0. Vamos a ponerle aquí el 0. Aquí está el 0. ¿Ya? Y el 2,2 más o menos caería por acá. Entonces caería en esta zona de acá. ¿Ya? Como mi valor calculado cayó a la izquierda, entonces yo decido no rechazar la hipótesis nula. Si mi valor calculado, por ejemplo, me salía un 8,5, hubiera caído acá, yo rechazo la hipótesis nula y tomo, tomo la hipótesis alternativa. Pero este no es el caso, como pueden ver. Entonces vamos a verle qué hace el libro. Ya, dice. Se concluye que las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas podrían deberse al azar. Los datos no sugieren que las preferencias entre los cuatro valores sean diferentes. Pero acá más arriba estaba el gráfico. Ya, vieron. Es exactamente el mismo gráfico. Y aquí, como pueden ver, aquí está la zona de no rechazo. Aquí está el punto crítico. Y aquí, si es que mi valor calculado caería en esta parte de acá, yo rechazo la hipótesis nula. Pero como cayó en la parte de acá, entonces yo no voy a rechazar mi hipótesis nula. Y con eso ya estaría lo que viene siendo este tipo de ejercicios. A continuación vamos a ver este otro ejercicio. Aquí hay una serie de ejercicios que ustedes pueden realizarlos. En base es la misma lógica. Ahora vamos con lo que viene siendo las pruebas de hipótesis de frecuencias esperadas desiguales. La otra eran iguales. ¿A qué se refiere eso de iguales o desiguales? Se refiere a esto. Mi frecuencia esperada es 30, 30, 30, 30. ¿Vieron? Son igualitas. Todas son igualitas. En cambio, para este tipo de ejercicios, las desiguales, vamos a tener una frecuencia esperada, digamos aquí un 10, un 20, un 40, un 50. Estas no van a ser iguales, pero van a ser parte del ejercicio. Para ello, el libro plantea un ejercicio, un ejemplo, que dice, la American Hospital Administrator Association, AHA, reporta la siguiente información respecto del número de veces que los adultos mayores son admitidos en los hospitales durante un periodo de un año. 40% no es admitido. 30% es admitido una vez. 20% son admitidos 2 veces. Y el 10% restante es admitido 3 o más veces. Una encuesta que abarca 150 residentes. Pues, vamos a señalar la información más relevante para el ejercicio. Ya. De Barnstein comunica que una población predominante de adultos mayores activos en el centro de Florida reveló que 55 residentes no ingresaron durante el año anterior. Y aquí tenemos mi primer grupo, 55. Durante el año anterior, 50 fueron admitidos una sola vez, 32 admitidos 2 veces y 13 no fueron admitidos 3 o más veces. Es posible concluir que la encuesta de Barto estantes es consistente en información sugerida por el AHA, utilice un nivel de significancia del 5%. Ya, aquí nos está dando el nivel de significancia. Ya, listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, así mismo, como hicimos acá en antes, hacer la tablita. Entonces, para evitar demoras, vamos a copiar y pegar lo mismo y solo eliminar.
Más. Bueno, eso dejémoslo ahí. Estas van a cambiar. Entonces, más acá abajo ya está. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a tomar ya la tabla. Ya. Entonces aquí, ¿qué decía? Número de admisiones. Estas son el número de admisiones que en porcentajes, que nos decía el 40%. El 40% no asistía ni una vez. El 30% asistía al menos una vez. El 20% asistía 2 veces. Y 3 o más veces solo asistían el 10%. Entonces sumamos todo esto, nos tiene que dar 100%, porque eso denota que estamos trabajando con todos los datos. Entonces, el 40%, ¿cuánto decía que teníamos como valor poblacional? Tenemos 150 adultos. Entonces, N es igual a 150. Ya. Entonces, el 40%. Al yo sacar el 40% de 150, me da 55. Entonces, ese es mi primer dato de acá. Ya. Al yo sacar el 30% de 150, me da 50. Ese es mi segundo dato. Ya. Al yo sacar el 20% de 150, me da 32. Ya, ese es mi tercer dato. Y al yo sacar el 10% de 150, me da... a ver, no. A ver. Primero, a ver, aquí estamos un pequeño. A ver, la observada. Aquí en el FO vamos a poner la observada, que son denotadas por el mismo enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Aquí les habíamos puesto en amarillo. ¿Dónde está? 150 fueron admitidos, 55 residentes no ingresaron durante el año anterior. Entonces, en observada, como les decía, ahí vamos a poner los datos que nos da el mismo enunciado. Entonces dice que en 0 tenemos 55. Ya. Seguimos en el enunciado. 50 fueron admitidos una vez. Entonces, cuando sea 1, va a ser 50. Ya. Cuando sea 2, va a ser 32. Y cuando sea 3 o más, va a ser 13. Como dice en el enunciado. 32 fueron admitidos 2 veces y 13 fueron admitidos 3 o más veces. ¿Ya? Entonces, con eso construimos lo que viene siendo la frecuencia observada. Que, como les recalco, la frecuencia observada se saca de los datos del mismo enunciado. O en este caso, si el enunciado también solo puede darles la tabla, y es mucho más fácil trabajar así. 32 y 13. Ya. Ya. Para la frecuencia esperada, sí vamos a ocupar lo que nos decía acá arriba. En un año, 40% no es admitido. O sea, en 0 vamos a poner el 40%. Ya. Aquí. En 0 vamos a poner el 40%. El 40% de 150 es 60. Asimismo, el 30% de 150 es 45. Ya. El 20% de 150 es 30. Y por último, el 10% de 150 es 15. Ya. Hasta ahí ya tenemos los datos. Esto de aquí vamos a borrarle para hacerle de nuevo. Un poquito más grande esto. Ya. Entonces, ya. Una vez que ya tienen ustedes construida la tabla de aquí, lo único que tienen que hacer es FO menos F. Frecuencia observada menos frecuencia esperada.
Listo. No, no se asusten si les dan negativos. No importa porque en algunos ejercicios puede darles así, pero ya verán que esto, a lo que se le eleva aquí al cuadrado, ya deja de ser negativo. Esto le elevamos al cuadrado. Ya, ¿vieron? Ya no es negativo. Por eso es que también, como pueden ver aquí, empieza desde cero hasta más infinito. No va a haber valores negativos para este tipo de ejercicios. Todos los valores son positivos. Ya. Por último, tenemos todo esto dividido para la frecuencia esperada. Ya. Y hacemos la sumatoria. Igual suma. Ya. 1,37. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos aquí. Asimismo, primero debíamos haber planteado lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué tenemos como hipótesis nula? Que no hay diferencia entre experiencia local y la nacional respecto a las admisiones de un hospital, como decía en el enunciado. Y comprobemos si con los datos observados llegamos a los mismos resultados que planteando los datos esperados que nos decía el enunciado. Entonces, sí, nos sale que esta de aquí, la hipótesis nula, quiere decir que aunque los datos estén distribuidos de esta manera, no van a cambiar. Y para la hipótesis alternativa tenemos todo lo contrario, que ya les ordenamos de esta forma, pero que cambien. Ya. Para determinar ya cuántos grados de libertad tenemos. A ver, veamos. Como en el ejercicio anterior, tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Entonces, mi K va a ser número de grupos menos uno. Entonces, K igual a 3. K igual a 3. Ya. Mi alfa dijo que era el 5%. Ya. Y lo siguiente es ya utilizar la tabla para ver el valor crítico. Tenemos un K de 3 y un alfa de 0,05. Entonces, de nuevo, vamos a la tabla de chi cuadrado. Ubicamos acá al lado izquierdo los grados de libertad 3 y acá arriba el alfa. ¿Qué vendría siendo acá? 7,81. ¿Ya? Y como podemos ver, aquí tenemos 7,81. Es exactamente igual que el ejercicio anterior. Tenemos nuestra región de rechazo que va en la parte derecha y nuestra región de no rechazo que va en la parte izquierda. ¿Ya? ¿Cuánto nos había dado acá? Nos había dado 1,39, en 37, perdón. Entonces, ya. Eso. Ya. Entonces, para el segundo enunciado, no, es exactamente igual, 7, esto era nuestro valor crítico. Y nuestro valor calculado fue de 1,37, que está más o menos por acá, 1,37. ¿Ya? Y listo. Entonces cae en la zona de no rechazo. Entonces, como conclusión, yo no voy a rechazar la hipótesis nula porque cayó en la zona de acá de la izquierda. Si hubiera caído, como les decía, si este valor calculado de aquí hubiera sido, por ejemplo, un 9, un 10, ahí sí hubiera caído por acá, entonces yo rechazo la hipótesis nula y tomo la hipótesis alternativa como solución. Y bueno, y como vieron, es exactamente igual para los dos tipos. Lo único que cambia es que en el uno teníamos aquí las frecuencias que todas eran iguales y para el otro
nos tienen que dar algo en el enunciado para decirnos que para la primera frecuencia, en este caso, vamos a usar el 40%, en la segunda el 30%, en la tercera el 20%, en la cuarta 10%. Ya, entonces ahí terminaría la clase de hoy.